La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se dio entre 1910 hasta 1917, donde inició como una lucha en contra de la perpetuación en el poder del general Porfirio Díaz, pero derivó en una guerra civil entre facciones que luchaban por la llamada auténtica revolución. Diferentes grupos que tenían como bandera derechos políticos y sociales se unieron por este objetivo, pero llevó a cabo una guerra de guerrillas a lo largo de una de las épocas más convulsas para México, que dejó más de 1 millón de muertos. Esta revolución se suele ser dividida en 5 etapas. Empezamos por el maderismo, que fue la insurrección contra Díaz, encabezada por Francisco Madero, que proclamó el Plan de San Luis. Para llevar a cabo la prometida reforma agraria, provocó el levantamiento de Zapata y Orozco, que lo consideraron un traidor a la causa de los campesinos. El huertismo, en 1913, un movimiento contrarrevolucionario encabezado por los generales Victoriano Huerta, Félix Díaz y Bernardo Reyes, derrocó y asesinó a Madero durante la llamada Decena Trágica. La lucha entre carrancistas, villistas y zapatistas. Luego de la caída de Huerta, Carranza convocó a todas las fuerzas políticas revolucionarias a la convención de Aguascalientes. Allí se acordó designar como presidente provisional del país a Eulalio Gutiérrez, pero el posterior conocimiento del acuerdo por Carranza reinició la guerra civil. El constitucionalismo o carrancismo. Tras el reconocimiento de su gobierno por los Estados Unidos, impulsó la sanción de una constitución que en 1917 incorporó derechos sociales y laborales y una tibia reforma agraria. Y el huertismo, como el fin de pacificar el país y poner fin a la lucha armada, este presidente provisional amnistió a Villa y a otros jefes revolucionarios que aceptaron deponer las armas. ¿Cuáles fueron los protagonistas de la Revolución Mexicana? Francisco Madero, escritor y dirigente político. Su plan de San Luis dio inicio a la Revolución Mexicana. Fue el primer presidente democrático del país. Es apodado como el apóstol de la democracia. Francisco Villa, militar y dirigente político mexicano que al mando de la División del Norte luchó contra los gobiernos de Díaz, Huerta y Carranza. Su desempeño como gobernador interino del estado de Chihuahua entre fines de 1913 y principios de 1914. Emiliano Zapata, líder agrarista del sur de México que defendió la causa de la reforma agraria. En 1912 proclamó el Plan de Ayala, que desconoció al gobierno de Madero y exigió la restitución de las tierras arrebatadas de las comunidades indígenas. Y Venustiano Carranza, político militar y empresario mexicano. Como primer jefe del ejército constitucionalista, encabezó la lucha contra la dictadura de Huerta. Fue encargado provisional del Poder Ejecutivo entre 1914 y 1917 y presidente del país desde 1917 hasta su asesinato en 1920. La Revolución Mexicana produjo un extraordinario impacto en América Latina, dominada entonces por regímenes antidemocráticos plegados al capital extranjero y a las oligarquías locales. Las consignas agraristas y de reivindicación nacional primero, y la reforma agraria y la nacionalización del petróleo después, concitaron grandes expectativas en el hemisferio, acompañadas de una gran ola de solidaridad y el despertar de sentimientos revolucionarios en vastos sectores populares. La huella del imaginario mexicano puede encontrarse en la gesta de Augusto Sandino en Nicaragua y en otros movimientos revolucionarios de la época, y se expresó en la fundación de nuevas organizaciones obreras, campesinas y estudiantiles, entre ellas las ligas antiimperialistas y federaciones anticlericales. Varios procesos latinoamericanos de la primera mitad del siglo XX, marcados de manera directa por la impronta revolucionaria de México, y, muy en concreto, por la reforma agraria y la expropiación de empresas extranjeras, como pudo advertirse en Cuba durante la Revolución del 30 y en la Constitución adoptada en la isla en 1940, en cuyo articulado está la huella de la Carta Magna Mexicana de 1910. La Revolución Boliviana de 1952, también llamada Revolución Nacional, fue el periodo de la historia de Bolivia en el que gobernó el movimiento nacionalista revolucionario. Esta etapa se inició el 9 de abril cuando una insurrección popular acabó con la junta militar que se había hecho a cargo del país. La Revolución Nacional en Bolivia realizó una de las mayores transformaciones fundamentales en la participación ciudadana en Bolivia. La distribución de tierras a través de una reforma agraria que logró acabar con el régimen terrateniente imperante en el occidente del país, control del Estado sobre los recursos naturales y la economía boliviana.
Esta incorpora por primera vez al escenario político nacional a la mayoría indígena campesina y a las mujeres al establecer el voto universal. Fue una revolución social que en su momento fue equiparada a la Revolución Mexicana y que antecedió a la Revolución Cubana. Se desarrolló en el contexto de la Guerra Fría y fue la única de las revoluciones sociales de América Latina que contó con el apoyo de los Estados Unidos. Sin embargo, este tuvo un impacto muy importante en América Latina y fue haber incorporado el indigenismo al debate sociopolítico hegemónico. Esta corriente de pensamiento, cuyo principal exponente fue el filósofo Franz Tamayo, sostenía que el indígena estaba excluido de la vida civil y que debía incorporarse adaptándolo a modelos europeos de integración social, comenzando por la cobertura de la enseñanza educativa. Esta apertura a nuevas ideologías abriría posteriormente espacios para otras corrientes más radicales, contra el indianismo del filósofo anticristiano Fausto Reinaga en los años 70, o el movimiento al socialismo, liderado por el dirigente cocalero Evo Morales en la primera década del 2000. Este también tuvo impacto sobre la economía, porque se dio una inflación. Por una parte, el incremento de la emisión de moneda del Banco Central de Bolivia para proveer de capital de trabajo a Conmebol y el creciente incentivo a reexportar las importaciones, porque para ellas había una tasa de cambio preferencial que cada vez distaba más de la tasa de cambio en el mercado negro. Por eso. Por otra parte, la caída del 14% de la producción agrícola entre 1952 a 1954 y la desorganización de los sistemas de distribución de bienes agrícolas. Esto resultó en un incremento en los costos de artículos alimenticios importados, entre otros, aumentando aún más la inflación. Y el costo de la vida en La Paz incrementó a una tasa promedio anual del 146,6% entre 1952 y 1956. Por tanto, el primer gobierno del MNR estuvo signado por la inflación y la caída del producto debido al decremento en la producción de minerales y de productos agrícolas, y esta solo fue parcialmente contrapuesta por la expansión de la industria petrolífera. Algunos de sus exponentes son Carlos Montenegro. Este fue un escritor, político, periodista e ideólogo anticlerical boliviano. Nació el 26 de noviembre de 1903. Es considerado uno de los principales pensadores y teóricos de la Revolución Boliviana de 1952 y el movimiento nacionalista revolucionario. Augusto Céspedes fue un intelectual, periodista, escritor y político boliviano, también conocido como el sobrenombre de Chueco, uno de los escritores más significativos de la llamada Generación del Chaco y de la Revolución de 1952. Víctor Paz Entensor fue un abogado, estadista y político boliviano, presidente de Bolivia en 4 ocasiones. Fue sucesivamente diputado por la Tarija en la Convención de 1938, primer vicepresidente de la Cámara de Diputados en 1940, ministro de la Hacienda durante el gobierno del presidente Gualberto Villarroel López y fundador del Movimiento Nacionalista Revolucionario en 1941, del cual fue jefe hasta su renuncia y retiro definitivo de la política en 1990. Hernán Siles Suazo fue un político boliviano, presidente constitucional de la República en 2 periodos y fundador del MNR. La Revolución cubana fue una insurrección armada llevada a cabo por el movimiento de izquierda cubano, al mando de Fidel Castro, que ocurrió entre el año 1953 y 1959. Esta luchó en contra del gobierno cubano de Fulgencio Batista, quien había ocupado el cargo de presidente desde el año 1940 hasta 1944, y luego por la fuerza desde 1952 hasta 1959. A comienzos del año 1959, el ejército rebelde, una guerrilla de base campesina comandada por los hermanos Fidel y Raúl Castro, el argentino Che Guevara y Camilo Cienfuegos, derrotó a las fuerzas estatales comandadas por el dictador Fulgencio Batista. Bajo el gobierno de la revolución se pusieron en marcha una serie de medidas con enormes implicaciones sociales y políticas: reforma agraria, nacionalización de empresas estadounidenses presentes en la isla y campañas masivas de alfabetización, entre otras. Ante los crecientes acondicionamientos y cuestionamientos realizados por los Estados Unidos a comienzos de la década de 1960, la Revolución cubana respondió profundizándose y adoptando un carácter
declaradamente socialista, que con los cambios históricos correspondientes perdurará hasta el presente. Probablemente en las nuevas generaciones sea muy difícil entender lo que significó la Revolución cubana en 1959 y en los años posteriores. Hoy tenemos una situación radicalmente diferente. La promesa comunista se transformó en una realidad dictatorial. Finalmente, el proyecto fue derrotado a nivel mundial, como nos mostró simbólicamente la caída del muro en Berlín. La democracia y la economía libre pasó a ser en los hechos una forma de convivencia y de desarrollo mejor que la ofrecida en los socialismos reales. Adicionalmente, los jóvenes y rebeldes barbudos que lucharon en Sierra Maestra se fueron convirtiendo en burócratas de la revolución y más tarde en la cabeza visible de la gerontocracia del que gobernaba la isla. Sin embargo, es necesario mirar el asunto con una Fidel Castro fue un abogado, dirigente político, revolucionario cubano y militante revolucionario, a cargo del Poder Ejecutivo de Cuba entre 1959 y 2008, que luchó contra la dictadura de Fulgencio Batista. Ernesto Guevara, conocido como el Che Guevara, fue un médico, político y dirigente revolucionario argentino, nacionalizado cubano en 1960. Junto con Fidel Castro, fue uno de los principales protagonistas de la Revolución cubana, que en 1959 derrotó a la dictadura de Fulgencio Batista. Fulgencio Batista fue un militar cubano. Fue presidente constitucional de Cuba de 1940 a 1944 y de facto de 1952 a 1959, el año en que sería derrocado tras el triunfo de la Revolución cubana. Raúl Modesto Castro Ruz es un guerrillero político cubano. Raúl es, de conjunto con su hermano Fidel Castro, uno de los líderes de Cuba y de la Revolución cubana. Integró al conjunto de guerrilleros que participó en el asalto en el cuartel de Moncada en julio de 1953. Se conoce como Revolución Popular, Sandinista o simplemente Revolución Sandinista al proceso abierto en Nicaragua entre julio de 1979 hasta febrero de 1990, protagonizado por el Frente Sandinista de la Liberación Nacional, llamado así en memoria de Augusto César Sandino, que puso fin a la dictadura de la familia Somoza, derrocando al tercero de los Somoza, Anastasio Somoza de Valey, sustituyéndola por un gobierno de perfil progresista de izquierda. La lucha contra la dictadura de los Somoza, que ya había comenzado a finales de los años 1950 del siglo XX, se intensifica significativamente en 1978, a raíz del asesinato del director del diario de la prensa Pedro Joaquín Chamorro, en marzo de 1979. Se firma el acuerdo de unidad por parte de los representantes de las tres fracciones sandinistas y se decide impulsar a la lucha en junio. Se hace el llamado a la ofensiva final y la huelga general. El 20 de julio de 1979, las columnas guerrilleras del FCLN entran en Managua con un amplio respaldo popular, consumando la derrota de Anastasio Somoza de Valey. El nuevo gobierno, controlado por el FCLN, con presencia socialdemocrática, socialista, marxista, leninista y con una gran influencia de la teología de la liberación, trató de introducir las reformas en los aspectos socioeconómicos y políticos del Estado nicaragüense, tratando además los problemas relativos a la sanidad, la educación y el reparto de la tierra que el país sufría. Dichas reformas lograron avances significativos y reconocidos internacionalmente. La oposición armada fue organizada por los Estados Unidos, que formó la llamada Contra. Hundió el país en la guerra civil y produjo una presión sobre todos los campos posibles. Esto, junto a diversos errores de gobierno achacables como el marxismo, el leninismo de los sandinistas, llevó a Nicaragua a una posición económica crítica y social inasumible, lo que causó que el FCLN perdiera las elecciones de febrero de 1990 frente a la Unión Nacional Opositora, una coalición que agrupaba a la mayoría de las fuerzas opositoras FCLN, presididas por Violeta Chamorro y apoyadas por Estados Unidos, poniendo fin al periodo revolucionario.